Hola, pues bueno, están viendo Mad Hunter Channel y en esta ocasión algo súper importante fue haber como la verdad encontrado parte de la historia del juguete mexicano. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el taller más antiguo de bootleg y aún funciona. Va a ser un video único, exclusivo, acompáñenme en esta aventura. ¿Quién mejor que nos acompañe para esto y nos explique toda la historia y los orígenes de este taller que Fernando? Fer, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias, estamos aquí con toda la familia, así que, pues bueno, quiero que me cuentes un poquitín, que nos expliques qué estamos haciendo aquí, qué sucede aquí normalmente. Ok, pues vamos a tener un poquito de historia del actor de este taller. ¿Qué era tu papi? Que era mi papá, Eso. Mario González Márquez. Pues hizo un imperio de los juguetes de muchos años. Su papá es fascinante, ¿por qué? Porque no solo, digamos, uno tiene la idea que muchas de las fábricas de bootleg, pues nada más se ponía la figurita, se agarraba el molde y se hacía una copia. No, aquí estamos hablando de un verdadero escultor, alguien que estudió artes. Sí, tuvo estudios de escultura, de dibujo, parece que en la Academia San Carlos. Y se ve desde su trabajo. Aquí lo padre, vamos a ir poco a poco desmenuzando esto porque el trabajo que van a ver en las figuras de luchadores, en varias de las que tenemos ahí al fondo que vamos a ir sacando poco a poco, es un trabajo de verdad de un artista, son esculturas únicas que él realizó y vamos a conocer este procedimiento. ¿Quién mejor que usted que nos cuente la historia del taller? ¿Cómo lo conoció en primera? Yo lo conocí en un lugar donde él hacía las figuritas de animalitos, pero las hacía en madera y luego las hacía en plástico. ¿Y usted qué hacía ahí en ese taller? Pues yo, mi prima y yo, como éramos jovencitas, buscábamos el trabajo. Primero ella se metió a trabajar ahí y me dice, vente, mira, hay muchas muchachas y mucha alegría y mucho relajo. Y ahí voy yo. ¿Esto en qué año era aproximadamente? Pues ha de haber sido en 1947. ¿Usted qué hacía? ¿Empacaban? ¿Vendían? ¿Qué hacía? Pintábamos. Ah, ok. Pintábamos. Y él era el escultor, el modelista. Él era el modelista. ¿Y cuándo es que inicia el taller en sí? Pues pusieron un tallercito aquí en la calzada de Guadalupe. Y arreglaban imágenes primero. Y después se les alumbró el coco y empezaron a hacer figuritas chiquitas, brujitas, caballitos y ahí empezaron. ¿Pero era el ingreso principal de él? Sí, era muy trabajador mi esposo. Oiga, ¿y alguna de las figuras más icónicas que él haya hecho? Los luchadores. Los luchadores, wow, yo creo que varios de los fanáticos del coleccionismo de estas figuras de plástico, pues el día de hoy es como haber encontrado un tesoro, porque le cuento, yo llevo años en el coleccionismo de juguete antiguo y para nosotros los luchadores y más las esculturas que hizo su marido es algo único, así que para mí encontrarla el día de hoy es algo muy muy especial para mí. ¿Qué te gustaría contarnos de tu papi? ¿Qué recuerdas del taller, de los muñecos? Yo recuerdo que él era muy trabajador, siempre estaba trabajando, siempre estaba haciendo sus modelos, diario lo veías haciendo todo lo que se le ocurría. Él empezó también con muchos soldaditos que les encantaba a los niños. Todas estas figuras que tu papi hacía, ¿dónde se vendían? En el centro de la ciudad. En Correo Mayor ahí tenía sus clientes. Oye, ¿casi cuántos años lleva esto en producción? Principios de los 50. Sí, porque nosotros nos casamos en 50. En el 50 se casaron. Y después ya puso su taller. Mi papá también aprendió con una persona que hacía esculturas grandes para iglesias. Y ahí fue como fue aprendiendo y ya después él empezó a hacer su propio... Innovar, se enfocó en un mercado que son los niños, que yo creo que
después de yo llamo a los 70s y 80s la época de oro del juguete. ¿Por qué? Porque fue cuando las empresas empezaron a dar cuenta, se dieron cuenta del potencial que tenían los niños y que venderles a los niños era el negocio más grande. Juguetes como los que él empezó a hacer, no había. Y se vendía mucho el caballito con su jinete. En la época del taller usted lo ayudó a pintar. Yo le ayudé mucho a pintar. Tú de niña, ¿qué pensabas de estos juguetillos que hacía tu papá? O sea, ¿te gustaba ir al taller y agarrar lo que podías? Sí, y mis amigas también, íbamos al taller y nos gustaba ver todo lo que hacía. Siempre creí que mi papá era muy listo, muy inteligente, yo lo admiraba. Vivimos una infancia muy bonita. Yo creo por lo mismo de que papá era muy trabajador. Mire, conservamos, siempre los guardo, porque para mí es un tesoro que mi esposo los hizo con sus manos. Claro, o sea, estas son las esculturas de madera. Son esculturas de madera. ¡Qué bárbaro! Sí, son muchas cosas, mi esposo. ¡Qué belleza! Vean nada más aquí hasta Miss Universo. O sea, estos eran los que él esculpía. Sí. Y después los ya de aquí sacaban el molde. Ya sacaban el molde. O sea, estos son los verdaderos prototipos. Vendrían siendo como pues la primera escultura que se hizo. Y de ahí salían ya los juguetillos. O sea, el inicio de todo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno que conserve usted esto! El ratón Macías, véanlo aquí. Y este se llegó a fabricar en varios materiales, ¿no? Sí. Todo está hecho en madera. ¡Qué impresionante! Por aquí tenemos a Tongolele. Ah, esta era la clásica que le metían el alambrito así con goma. Aquí está Pedro Infante. Pedro Infante, qué vestido de tizoc, ¿no? Sí. Y cuando saca esto, pues me imagino que le vienen miles de recuerdos a la mente, ¿no? Aquí está el Cantinflas de bombero. Es cierto. Y ese también lo hizo en varios. Esta es una cosa hermosa. La Venus de Milo, vean nada más. Y díganme, el arte que había detrás del señor, ¿no? Cómo esculpía. Vean, aquí vemos como un prototipo del Topollillo con su sombrerito. Uy, aquí tenemos al Pancho Pantera, vean esto. Vean al James Dean por acá. Y eso era padre, que en este tipo de talleres, bueno, era posible que se hicieran personajes que tal vez fábricas o jugueteras grandes no se fijaban, ¿no? Como el ratón Macías o yo me he encontrado personajes de Cepillín, de Capulina, de Cantinflas, que muchos de estos talleres se dieron a la tarea de sacar figuras de ellos, siendo que las producciones pues obviamente no eran tan grandes. Agustín Lara, aquí tenemos, vean nada más. Estos prototipos, ¿quién los pintaba? Pues tenía pintoras. Ah, pintoras también. ¿Cuál fue el auge más fuerte? ¿Cuál fueron los años en el que, bueno, el taller estuvo en su apogeo? Yo digo de los luchadores. La época de los luchadores. Sí. ¿Los luchadores en qué época salieron? A finales de los 60. Pero hasta la fecha siguen produciendo. De hecho, Fernando no para de trabajar igual que su papá. Pero él al momento tiene que entregar ahorita una producción. Así que nos vamos a unir. Vamos a tratar de ayudarlo. ¿Nos vas a invitar a hacer una figura o qué? Claro. ¿Le tomamos la palabra de que nos enseñe a hacer una figura? Estoy haciendo ahorita un Batman. Este es el molde. Este es el molde de Batman. Vean nada más. En los 70 más o menos. Y le diste al clavo, porque Batman es de mis personajes favoritos. Pues de las figuras que tengo, pues son como 200. Claro, Un 200 poquito más. modelos distintos. Sí. Tú has hecho un trabajo increíble en seguir preservando esto y sigues creando Así y es. sigues produciendo. Eso a mí me encantó. Nunca pensé, la verdad, que siguiera en función este taller. La verdad yo pues no era muy fan de la tradición de mi papá, pero me fue gustando la cuestión de los luchadores y pues, empecé a vender. Ahí sí fui al Sonora ya después de Correo Mayor quebró, ya no había fábricas, almacenes, porque invadieron ahí puestos. Perdóname esta pregunta, pero ¿en qué época fallece tu papi? Hace 12 años me dediqué más bien a la música. Porque Fernando es un excelente baterista que luego nos prometió invitarnos a uno de sus toquines. Me aconsejaron que fuera a la Arena México a vender luchadores. Entonces empecé a ir a Arena México Liceo a
a surtir a la gente que vende Sí, afuera. sí. Qué bien. Perdón, pero ya fui acá a agarrar de este lado. Está bien, está bien. Esta es la colección que hizo tu papi. O sea, él esculpió luchador por luchador, ¿no? Sí, así es. Entonces tenemos aquí algo en 1000 máscaras. Ajá. Cuéntanos un poco sobre este personaje que, bueno, es el más grande de México, ¿no? ¿El icono? Sí, sí es. Papá, como hacía sus modelos de madera, pues empezó a hacer el santo. Lo diseñó en madera, una madera que se llama palo santo. Y lo mostró al santo y le dijo que él le quería hacer unas reproducciones. Pero dime una cosa, o sea, tú estás diciendo que tu papi fue el inventor de esta escultura, pues. Sí, claro. O sea, eso es un parteaguas, eso es algo muy importante porque si se fijan, este santo está totalmente detallado. Ahora las figuras que vemos hoy en día, que se siguen de hecho fabricando, todo parte de esta escultura. Ah, bien. Entonces, esta es una figura tuya ya terminada. La voy a sacar tantito de la bolsa, Sí, claro. para que se logre apreciar el potencial que tiene la figura. A la fecha sigues vendiendo mucho luchador. Sí, sobre todo santo, el santo. Pero toda la serie es magnífica. Por ejemplo, aquí vemos al Cavernario, Sí, exactamente. Wolf Rubinsky, vemos al 1000 máscaras, híjole. Y lo padre es eso, ¿no? Que bueno, que se siga la producción de esto. Nada más obviamente tener muy en cuenta eso. Hay mucha gente que bueno, trata de seguir haciendo pasar estas figuras como antiguas y no. Recuerden que hay que checar la diferencia de los plásticos. Muchos detalles. Blue Demon, ¿no? Blue Demon, Black Shadow, pareja, Bien. el René Copetes. El Copetes Guajardo. También su pareja Carlos Lagarde. Carlos Lagarde. Es que vean, estos son luchadores de verdad donde estaban personificados perfectamente, Así es. ¿no? No como ahora que todos son el santo, pero pintado hasta de Spider-Man de... Sí, así es. ¿Tú sí estás enterado que varias de las figuras que hizo tu padre, o sea, en esta época se cotizan bastante? Sí, O sea, entre nosotros coleccionistas, por ejemplo, un Batman de época, de finales de los 60s, principios de los 70s, pues es una pieza de plástico que en su época, ¿qué costaba? Yo creo que 2.20 centavos, no sé, ¿no? Pero hoy en día pueden alcanzar precios hasta de 300, 400 pesos un Batman de época, ¿no? O un santo de época, en verdad. Por eso mucha gente a veces trata de estas figuras, pues seguirlas vendiendo como si fueran originales. Es muy bueno saber que sigue la producción, que sigue el legado de tu papá y que entre nosotros los coleccionistas lo podamos apreciar. No, y además, pues, todas esas figuras ya viejitas ya están en la basura. Pues en la basura, bueno, en colecciones como la mía. No, sí, es que Sí. hay quienes las rescatan de, Sí. de los basureros. Vamos a darle a la producción de Batman. Explícame todo el procedimiento. Mira, este se llama plástico polietileno. Viene granulado, lo hacen de una molienda de bolsa normal de plástico. Yo le agrego otro material más fino, de primera. Para darle calidad. Sí, entonces esta máquina, por ejemplo, recibe este material y aquí está el cilindro que está enroscado por una resistencia y calienta el cilindro. Entonces a la hora de introducir el molde, aquí ya está caliente. ¿Esto cómo le llamarías? ¿Inyectar? ¿Fundir? Se llama fundición, Fundición. o inyección. Es como, por ejemplo, hacer churros. Como hacer churros. Sí. Se oprime aquí con las palanquitas y sale la figura. O sea, ahí ya está entrando el plástico en el molde. Sí, ya está caliente el cilindro, el plástico. Y sí se lleva su chamba, ¿eh? Vean para una figura la fuerza, la chamba que le está haciendo. Este es un trabajo para hombres. Es un poquito pesado, pero... Pues te mantiene en forma, ¿no? Que es la ventaja. Claro. Estaré con mucha rebaba, pero... Le eché mucha galleta. Viento. Atrás rebaba se quita un cúter. Vámonos, para quien piense que esto es fácil y que se hace con una máquina, aquí está toda la chamba que hay detrás. Sigue siendo un procedimiento artesanal, obviamente. Sí, es artesanal. Nada más. Qué emoción, te juro que cuando abres me da como escalofríos de emoción de Sí. ver por primera vez en persona cómo se hacen estas figuras. Se mete al agua para que no se deforme el muñeco. Para que se Plástico, sí. ¿Y cuánto tardan en enfriar?
Es como 5 minutos más o menos. Una placa para que salga menos rebaba. Para presionarlo más. Sí. Oye, ¿y estos moldes son los de época? O sea, desde la época de tu papá. Sí, de los 70s. ¡Wow! Imagínese toda la historia que ha salido de estos moldes. No, me imagino el del santo, ¿cuántas veces lo han usado? Millones de veces, ¿no? Sí. Chismorrear aquí cómo va nuestro producto. Cuando papá tenía su fábrica, pues tenía 4 o 5 pintoras, 4 o 5 fundidores. ¿Ya me va a tocar o qué? ¿Quieres ser o no? Pues sí, ¿no? Órale. Ya más o menos viste cómo, ¿verdad? Sí. Con razón yo decía, ¿por qué tiene como cuerpo de He-Man el Fernando? Ya hizo una. Ya hizo. No quieren salir. Igual, vean, y aquí salió este pobrecillo así. Sí, salió. ¡Ah, está caliente! Sí, sí. Sí, no se calienta machín. O sea, todo ese plástico se vuelve a reutilizar. Sí, exactamente. Bien. Voy a hacer por primera vez un Batman bootleg. Perfecto, asegurado. Su material. Acá arribita. ¿A echarle galleta aquí o qué? Jalar las palancas. Eso. Les dicen, esas máquinas les dicen el changuito. Tú me dices, para no hacer mucha rebaba. Échale. Más. Más. Taxita, así un toquecito. Sí está bastante duro, Ahí está. Ahí está. Sí, eso lo regresas. Bien, entonces ahí está. Tornillo. Aflojo esta de acá. Y a ver qué tal te sale. ¿Y ahora cómo suelto esto? Es este lo. ¿No se calienta? Empujas. Sí, se calienta. Pero no tanto, ¿no? ¿Y ahora qué lo abro? Sí. Sale un Ahí poquito está. incompleto. Nos faltaron los piecitos. Fue un buen intento. Sí, ¿no? Para ser el primero, ¿qué calificación me darías? Son 8. Pues vean ahí nuestra producción. ¿Y la capa de este aún la conservas? Sí, no es que sí cuesta mucho trabajo sacarla. Oh, este está calientito, vean eso. Oh, salió todo su pecho gordo. Es que cuando no se mete al agua se empieza así a deformar. El cuello y la cabeza esto. ¿Y por qué los cortas para echarlos acá en el reciclado? ¿Te pide más chico el material o qué? Sí. Para que pueda moler bien. Nos vamos acercando al producto final. Ese va a salir perfecto. Ah, sí, con ese ya estamos. Sí. Entonces no estaba acomodado bien el molde, ¿no? Tampoco me echen la culpa porque... Eso. Ese es el mero, miren. Más que lo meto porque Sí, para que agarre, ¿no? si no se deforma. Y se tapa para que no se infla. O sea, si no lo metes enseguida pasa lo que pasó con el otro, se infla. Se infla. Ah, ok, vamos viendo el porqué de todas esas figuras deformes que luego encontramos por ahí sueltas. Hay mucha gente que se les hace caro, ¿no? Pues están acostumbrados a comprar ahí en Sonora y ahí pues los regalan, ¿no? Pero Claro. los hacen así como en serio. Por ejemplo, el costo de, no sé, del cavernario, ¿tú en cuánto lo das al público? Pues a los clientes que yo tengo, se los doy en 9, 10 pesos. 9, 10 pesos, ¿eh? Y ellos les hacen esas modificaciones que les dan más de 100 pesos. Sí, es todo un ejercicio. ¿Ya estarán los Batman? Ya. Vamos a ver el último, qué tal nos salió. Vean nada más. Este quedó chulo, ¿eh? Era cuestión nada más de acomodar bien el molde. Y este, bueno, también pues tiene forma un poco el cuerpo como de luchador, ¿no? Sí. Y veo que tienes figuras míticas como Leono de los Thundercats, ¿no? Tienes a Pantro. Sí, son algunas reproducciones o moldes que sacaron, ¿no? Espontáneamente, pero no había permiso para eso. Para venderlos, claro, eso ya era más clandestino, pues. Es como viajar en el tiempo, estar aquí, en serio. Sí, exacto. Cuéntanos un poco acerca de todos los personajes que se llegaron a hacer. O sea, este es tu catálogo. Sí, exactamente. Qué bárbaro, que son 225 hasta acá. Pues sí, son los que rescaté y todavía tengo algunos por acá. Vemos por aquí a Pantro, a Leono. Sí.
He-Man. He-Man, Pelé, una futbolista, una calavera, Superman, una pantera rosa. Ese es Chitara, ¿verdad? Y luego Abril, la de las tortugas ninja. Ahí está la capa del Batman, vean el Batman que es 152 y 152B, ¿no? Exactamente. Oye, por ejemplo, todo esto que está aquí, ¿qué es? Pues son remanentes de producciones que he hecho. Ah, pero están bien, pues, o sea, son piezas que van sobrando, salditos, pues. Exactamente. Vean nada más el Batman en todos sus colores, qué chulada. Algunos Robin, que no lo habían visto, Robin está igual fascinante. Uy, el cuerpo del Matt Mason, ¿no? Del Capitán Meteoro. No, ¿Tienes no, alguna no, pieza completa? Ah, ándale, ahí está. nuestro nauta. ¿Qué número es? El 206. 206, véanlo. Y ahora también le están poniendo esta cabeza, ¿no? Ajá, sí. Algunas otras ideas. Como esto, el custom, ¿no? Los custom que hacen, sí. Oye, por ejemplo, ese leono que está a la izquierda, Ajá. ¿tienes que hacer todo por separado o se inyecta en un solo molde? No, son 4 moldes. Son las piernas, el tórax, los brazos y la cabeza. Oye, pues es un trabajal, ¿no? Y una pieza así, por ejemplo, un leono de esos, ¿qué vale? Y la cabeza, pues yo los doy como entre 14 y 15 pesos. Regalado es eso.